Les saludo con la paz del Señor. Los que tienen Biblia, abran su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Amén. El versículo 4. Dice la palabra de Dios de esta manera: lo hago con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén y amén. Tomen asiento. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me concede para estar con los hermanos en este lugar. Hermanos, agradezco a Dios por esta bendita oportunidad que me concede para estar aquí con los hermanos en este ayuno de los obreros y ayuno regional de la iglesia. Quiero felicitar aquí a nuestro pastor del campo, al evangelista Francisco López, por esta organización y los demás compañeros que forman parte de este batallón espiritual aquí en la zona regional Alto Paraná y Caninteyú. Se siente que la iglesia tiene vida, se siente que hay salud espiritual en este lugar y que la iglesia está en crecimiento. Quiero felicitar a todos los obreros y a los miembros que acompañaron a sus obreros aquí en este ayuno. Qué bueno es que se toque la trompeta y que se reúna el escuadrón de Jehová en la tierra para escuchar palabras de Dios e instrucciones para su alma. Gloria a Dios. Dios bendiga al presbítero Ignacio Medina, que estuvo cantando aquí y dando algunas palabras. Dios pueda bendecir su vida, y a los hermanos de Santa Ana. Estamos viendo cómo están prosperando ese anexo y Dios va a añadir más bendición cada día. También quiero felicitar aquí a nuestro compañero, al presbítero Antonio González. Este año no pudimos cooperar con él, creo que nos quedamos para el año que viene. Dios bendiga su vida. Estoy viendo cómo está prosperando el anexo allá. Gloria a Dios. Dios bendiga al misionero Ricardito. Anoche estuvimos allá donde estuvo él como misionero y tuvimos un culto bendecido. A pesar de la inclemencia del tiempo, vinieron las almas. Allá no se suspendió el culto. Creo que la electricidad ya vino como a las 7:30 de la noche y pudimos colocar allí los equipos y empezar el culto. Dios bendiga al misionero y presbítero Elmer González, que está a cargo de esta obra allá en Corpus Christi y también en Troncal 4. Dios bendiga su vida. Nosotros hemos perdido un buen obrero, la regional Caguazú, y bueno, fue por el pedido acá de nuestro querido pastor regional, y creo que no es una pérdida, es una inversión. Es una inversión porque creemos en la ley de la cosecha y de la siembra. Dad y se os dará. Amén. Gloria a Dios. Y estamos orando, tenemos muchos lugares que necesitan de misioneros y estamos orando a Dios para que Dios levante. Justamente el misionero Elmer anoche me dijo: pastor, necesitamos aquí un misionero de forma urgente. Jaja, eso voy mío soltero momentáneo más allá, pues soy obra. Aleluya.
Y es así, porque el tiempo, hermanos queridos, estamos viviendo los últimos tiempos sobre la faz de la tierra. Y la iglesia se tiene que mover. Dios bendiga también al misionero Samuel López, nuestro consiervo. Creo que después de esta actividad tiene su campaña ya, ¿verdad? Aleluya. Dios bendiga su vida. Estamos orando por esa campaña para que Dios mueva su mano allí. Yo quería escuchar hoy al presbítero Amancio cantar con su hermano. Ese día le apretó el presbítero Ignacio y cantaron 2 alabanzas ya en la campaña. Tenemos que volver a resucitar Monte de Sión. ¿Monte de Sión era? Dúo Monte de Sión. Quiero felicitar al hermano también, su dúo. Cantaron bonito, hermano. ¿Por qué dejaron de cantar? Hermano, yo era adolescente cuando le escuchaba a ellos cantar. Se iba en nuestra iglesia allá en Remancito a cantar. Aleluya. Y bueno, ¿por qué dejaron de cantar? Vamos a aprovechar ahora este tiempo de avivamiento que estamos viviendo y los lanzamos de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Osvaldo Benítez. Voy a pedir por ti para que te vaya una semana ya en Caguazú, para que te quede con nosotros. Me estaba diciendo, vos también vas a pedir por él. Amén. Ya entonces después del culto, vamos a confirmar un contrato de unas semanas allá. Dios bendiga a la hermana Francisca, la mamá allí del hermano muy amado por nosotros, Miguel Benítez. Dios bendiga su vida, la vida de nuestra hermana Francisca y también la madre de una misionera que amamos mucho, la hermana Luz Bettina. Nuestra amiga fue una de las que estuvo con nosotros en nuestro grupo juvenil. Ella se casó, está en la obra misionera ahora y qué bueno es, hermanos, que los jóvenes que tienen llamado obedezca su llamado. Amén. Dios bendiga a Jesucristo, tu futuro. Este grupo maravilloso que tuvo esa humildad de aceptar nuestra invitación y estar con nosotros aquí. Y quiero decirle aquí a los obreros, Aníbal es un predicador tremendo, hermano. Y no solo Aníbal, Ángel predicó ese día, hizo un rebolizo, hermano. Tremendo, Dios lo usó de una manera poderosa. Entonces ustedes ya tienen para su congreso un equipo completo, cantante y predicador. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Le quieren escuchar predicar al hermano Aníbal? Anoche predicó, hermano. Ahí, casi volamos todo. Dios le usó y bueno, ya le conocimos también como predicador. Gloria a Dios. Hermano, yo quiero compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios. Abre nuevamente su Biblia allí en el capítulo 16, versículo 4 de Hechos de los Apóstoles. Hoy es más enseñanza, hermanos, que cualquier otra cosa. Vamos a centrarnos en las palabras aquí y vamos a meditar juntos el mensaje de Dios. Capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles obedece, hermanos queridos, la historia del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y en esta parte habla de una carta, de una resolución que ellos habían traído de Jerusalén, porque hubo un problema. La iglesia se estaba dividiendo en dos. Había hermanos que se congregaban con Jacobo, el hermano de Jesús, en Jerusalén, y había hermanos que habían conocido a Cristo en el ministerio del apóstol Pablo.
Y como ya Pedro tenía la experiencia de la conversión de los hermanos gentiles, entonces él se sentía bien con los hermanos judíos y con los hermanos gentiles. Él era judío cuando estaba con los judíos y guardaba los mandamientos mosaicos, y era gentil cuando estaba con los gentiles y él creía que la salvación era por la gracia. Pero un día se le complicó la situación, porque vinieron los hermanos miembros del pastor Jacobo, el hermano de Jesús, y también, o Santiago en otra palabra, y también estaban los hermanos gentiles. Pero estando los hermanos judíos, Pedro no quiso juntarse con los hermanos gentiles. Y ustedes van a encontrar la palabra de Dios cuando Pablo explica a los hermanos de Galacia que Pedro era alguien que actuaba con hipocresía. Y dice la Biblia que Pablo le reprendió públicamente, porque era de contentarse, dice, y aún Bernabé dice que fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Entonces, ¿qué hizo Pablo con su compañero? Subieron a Jerusalén y llevaron a los ancianos todo lo que había acontecido, ya sea la conversión de los gentiles, ya sea la situación que la iglesia estaba viviendo en el momento. Entonces se reunieron los apóstoles y quitaron una resolución, y eso se envió en todas las iglesias donde se predicaba el evangelio de Jesucristo, para que no haya dos credos, para que no haya dos iglesias, para que haya solamente una iglesia con un solo credo doctrinal, que la salvación era por la gracia. Hay situación que surgen y surgirán entre nosotros, situación problemática que de repente saldrán de nuestra mano para resolver. Pero para eso está el grupo de obreros. La Biblia dice, Dios mismo constituyó, aleluya, estos ministerios: pastor, evangelista, maestro, y los 5 ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para dar explicación a la iglesia de la doctrina, para dar firmeza a la iglesia de la doctrina. Y Dios, donde Dios se manifiesta, levante los obreros la mano así, en este equipo Dios se manifiesta. Dios nunca se manifiesta allá en la fila, en la última fila, en la cola, como nosotros decimos. Dios se manifiesta en la cabeza. Dios se manifiesta en la cabeza. Por eso la palabra de Dios dice: cuán bueno y cuán agradable es ver a los hermanos reunidos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza ¿de quién? De Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. A sus órdenes y a sus mantos estaban sacerdotes y levitas. Entonces la unción, el poder se derramaba sobre su cabeza y traspasaba, dice, hasta el último borde de su vestidura. Entonces esa es la manifestación de Dios, y ese es el orden de Dios en la iglesia para actuar. Entonces, ¿dónde Dios se manifiesta? En el grupo de los obreros. Allí se pone a prueba, aleluya, cada comentario que se escucha en la iglesia.
Allí se pone a prueba cada sueño que se tiene, cada revelación que se tiene, cada interpretación que se tiene. Entonces ellos son guiados por el Espíritu Santo y ellos son los que da el ok o reprende cuando alguien sale de la Escritura. Y de esto hoy yo te quiero hablar esta noche. Yo quisiera que mire su Biblia. Vivimos en un tiempo donde la gente no conoce la autoridad. Se levanta contra la autoridad, hermanos, y forma cualquier kiosco por allí y pasa tiempo, aleluya, y se vuelve personas de muy mal testimonio en la sociedad, y a causa de ellos la iglesia del Señor es o son blasfemados. Y nos mete todo en una bolsa porque dice son los evangélicos. Un creyente cuera porque ese grupo no ha tenido dirección. Amén. Aleluya. Un profeta subió en una iglesia, en un púlpito. Había muchos obreros y yo creo en la profecía. Yo creo y soy consciente de eso. A veces Dios me usa en la profecía, no todas las veces. Y yo creo en la profecía. Pero me gusta agarrar la profecía y comparar por la Biblia. Y si no sale de la Biblia, la profecía es divina. Creo en los sueños y me gusta escuchar cuando alguien me cuenta el sueño. Cuando yo me despierto con un sueño interesante, le comento a mi esposa o le comento a mi hijo. Y oramos a Dios, porque si es de Dios, entonces Dios también puede hablar a través del sueño. Pero me gusta mucho agarrar el sueño y comparar por la Biblia. Porque el lenguaje de la Escritura, del Espíritu Santo es la Escritura. El Espíritu Santo y la Biblia no se contradicen porque Él es el autor. Y subió un profeta a profetizar de esta manera y dice: Dios manda decir que aquí un obrero está en pecado y que tiene que bajar del púlpito y ya. Y aquí un obrero está en pecado y Dios me está mostrando aquí. Bueno, cayó un silencio, un temor, porque cuando escuchamos así profecía respetamos. La Biblia dice: no menospreciéis la profecía. Aleluya. Y también dice: probad los espíritus si son de Dios. Y debemos probar la profecía si es de Dios. Entonces, después de profetizar todo, el profeta entrega el micrófono al pastor y el pastor se queda con la responsabilidad de encarar esa situación. Entonces, para que no se quede con esa responsabilidad, le dice: profeta, ven aquí. Usted dijo que un obrero está en pecados aquí y es una cosa muy, muy grande. Y usted dice que Dios lo mostró. Y yo quiero que me diga cuál de ellos son. Porque usted se va después a su casa y yo me quedo con el problema aquí. Entonces, ¿cuál de los obreros está en pecado aquí para que yo le baje? Y el profeta dice: yo no. Ora, pastor, para que Dios me muestre. No. Dios te mostró a ti. Y yo no me quiero quedar con esa responsabilidad. Entonces, así se corrige. Así se corrige. Así se termina murmuración. Así se termina división. Y así se termina bla, bla, bla. Biblia. Palabra de Dios. La palabra está sobre la profecía. La palabra está sobre los sueños. La palabra está sobre la revelación. ¡Ame la palabra! Oh, recancho mi andaramanay. Esta iglesia no puede ser guiada por
profeta o por revelación o por sueño. Esta iglesia es guiada por la palabra y por el Espíritu Santo y por ministro temeroso de Dios. Aleluya. Honremos la palabra, hermanos. Yo conozco congregaciones que se han dividido por causa de profeta o por causa de profecía. No profeta verdadero, no profecía verdadera, porque la profecía verdadera edifica. La profecía verdadera reprende. La profecía verdadera consuela. La profecía verdadera no mata. Y también he visto profeta que tiene compromiso con Dios, que se para en el altar y dice: usted está en pecado, el obrero está en pecado y fulano está en pecado. Dios lo usa de una forma grande. Tampoco debemos dudar de eso. Pero estoy hablando de bla, bla, bla. No estoy hablando de profecía verdadera. Yo quisiera que mire su Biblia. Entonces, ¿dónde se resolvió esta situación? Aleluya. En el obispado. Aleluya. Nosotros usamos esta palabra en el presbiterio. Pablo le dice a Timoteo, aleluya, que cuidara del don que Dios le ha dado y también por la imposición del presbiterio, o sea, grupos de obreros. Le confió esa misión. El Espíritu Santo le dio el ok que tenía ese llamado. Entonces el presbiterio le impuso la mano, puso la mano por él. Amén. Entonces la guía de Dios está en el grupo de los obreros. Amén. Entonces esta situación que no se podía interpretar bien entre la gracia y la ley se resolvió en Jerusalén. Pablo y Bernabé vienen ahora trayendo y confirmando para toda la iglesia, para que no haya dos credos ni dos grupos, sino para que haya dirección. Pero ahora surge una situación que puede surgir si es que no velamos. En el capítulo 15, el versículo 36, mire allí. ¿Tienen allí? Ustedes después van a leer en su casa, pero yo quiero leer solamente una parte. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Aleluya. Yo quiero hablar de esta palabra. La primera misión que tuvo Bernabé y Pablo, aleluya, fue en el capítulo, ahí ustedes van a mirar conmigo, en el capítulo 11, versículo 19, la iglesia en Antioquía. Esta iglesia fue fundada, aleluya, por personas que no tenían título, no tenían nombre, no tenía nombre de pastor, de diácono, sino que dice personas anónimas. Y bueno, ellos vinieron, predicaron la palabra del Señor y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Y llegó al oído, aleluya, de la iglesia que estaba en Jerusalén. En el momento que esta gente salieron de Jerusalén, salieron por miedo, porque había una persecución en Jerusalén. Ya lo mataron a Esteban, apedreado, y ahora, aleluya, ellos salieron.
Pero la pasión por predicar el evangelio era más grande que su miedo. Y la Biblia dice de esta manera, aleluya, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales habían entrado en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la palabra que dice allí, y la mano del Señor estaban sobre ellos. No tenían título, no tenían nombre, pero la poderosa mano de Dios estaba sobre ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. La mano de Dios. La mano de Dios siempre estará sobre personas apasionadas por el evangelismo. La mano de Dios siempre estará sobre personas apasionadas por la obra misionera. Hermanos queridos, la mano del Señor, la unción de Dios siempre estará sobre personas dispuestas, aleluya, de predicar el evangelio del Señor Jesús. Porque en esa vida el Señor se quiere manifestar. En esa vida Dios quiere derramar de su espíritu. La pasión, aleluya, hermano, ese fervor es humana. Y la iglesia no puede perder ese fervor. El obrero no puede perder ese fervor. Por más que tengamos cargo en la iglesia, la primera persona con quien nos encontremos en esta semana, debemos hablar a ellos de Jesucristo, el único Salvador del mundo. En el colectivo, en la calle, en el trabajo, debemos avivar esa pasión por predicar y hablar de Jesucristo. Y ellos son los que han visto señales y maravillas y gran mover de Dios, aquellos que han tenido pasión. Y si tú tienes pasión por el evangelismo y por la obra misionera, espera tu turno, Dios te va a usar. Y siga trabajando. Amén, hermano. Aleluya, un pastor decía, nosotros vivimos un avivamiento tremendo, que de lunes a lunes empezamos a tener culto y la iglesia crecía de tal manera que la gente venía de todos los lados, y sanidad y milagro y bautismo con el Espíritu Santo en todo nuestro culto. Pero de repente, aleluya, se iba bajando, se iba terminando eso. Y consulté con algunos pastores, aleluya, de nuestro estancamiento espiritual, decía este pastor. Y me decían, bueno, es el tiempo de Dios, eso siempre pasa. El avivamiento es como una ola, llega y se va otra vez. Pero me fui a hablar, hablé con un hombre de oración, de altar, un hombre apasionado por Dios y por la obra misionera. Y me dice, falta salir con tu iglesia en la calle, falta salir con los jóvenes en la plaza, y falta hacer cultos hogareños en la casa de los hermanos. Falta avivar esa pasión en la vida de la iglesia. Y empecé a hacer, dice, y se avivó 4 veces más la iglesia y 4 veces más vinieron la gente. Hay una palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de fuego que hay en ti. No le dice Dios va a avivar, sino que le dice avive el don de fuego. Hay gente toda acalambrado, que ni tiene fuerza para decir gloria a Dios y aleluya, menos para salir a evangelizar, porque alguna vez perdió la pasión. Y usted no sabe, hermano, lo que tú puedes provocar en el mundo espiritual siendo apasionado por Dios. Canta apasionado, predica apasionado, haga la obra misionera apasionado,
Aleluya, vive apasionado en la obra de Dios. Y recompensa de Dios vendrá a tu encuentro. Oh, aleluya. Y la iglesia dice, estaba orando, estaba ayunando. El Espíritu Santo, esta fue la primera comisión. El Espíritu Santo habló y dijo al grupo de obreros, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra misionera. Y quiero leer contigo esta parte. Yo quiero que mire, por favor, capítulo 11. Capítulo 11 habla acerca del versículo 19 de la fundación de la iglesia en Antioquía. Ahora, el progreso de la iglesia de Antioquía, capítulo 13. Aquí el Señor habló para que lo apartaran. Y aquí usa la palabra lo comisionaran. Y también usa la palabra para que lo enviaran, para que lo recomendaran. Aleluya. Y dice capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y de esto quiero hablarte. Yo quiero que mire aquí, sin cerrar su Biblia, porque vamos a leer mucha parte. Aleluya. Toda persona, ya sea el misionero, no importa qué rango tenga, sea presbítero, sea evangelista o un diácono, le agarra el cuerpo de obrero, el presbiterio, le impone la mano, le comisiona, le unge para ese fin, para ese propósito, le comisiona, aleluya, lo envía, le coloca en un lugar para hablar de Jesucristo. Si lo hace por este camino, por este medio, el mundo espiritual le respeta, porque él tiene un legado. Él tiene autoridad, él tiene cobertura. Él se fue bajo un manto, él se fue bajo una cobertura espiritual. Satanás lo sabe, los demonios también lo saben. Y él puede orar por los enfermos y los enfermos pueden ser sanados. Él puede trastornar el mundo espiritual porque él fue enviado. Él fue comisionado, aleluya. Él fue colocado como apóstol, aleluya. Él fue colocado como misionero. No estoy hablando de esos apóstoles modernos, sino apóstol, se usaba esta expresión para los soldados romanos, aquellos que se ponían enfrente para abrir brecha entre los enemigos y estaban dispuestos a morir, a pagar el precio de la victoria de su país con su propia sangre. Entonces lo llamaban los apóstoles, aleluya. Ellos estaban dispuestos a morir por su patria, aleluya. Y si ellos no morían, ellos eran después, hermanos, recibían recompensa grandísima, aleluya. Entonces esos son los misioneros y no son truchos en el mundo espiritual porque va bajo cobertura. Hay una iglesia que ora por él, hay una iglesia que lo envió, aleluya. Hay una iglesia que en el mundo espiritual es respetado y lo envía a él en representación. Y no es cualquier cosa. Usted lee
el libro de Efesios cuando el apóstol Pablo habla de Jesucristo y de la iglesia. Que Jesucristo venció y está sobre todas las potestades, gobernadores y principados. Y dice, y agarró a la iglesia y la puso sobre todo ello como cabeza. Y la iglesia es autoridad. Por eso un hombre sumiso, un misionero sumiso, puede levantar la mano y puede decir, todo centro de Macumba, todo centro de Umbanda que impera en esta localidad, en el nombre de Jesucristo ordeno que se cierra. Y los espíritus guía que desciende y le da adivinación ahí a los magos, a los hechiceros, ahora son atados y ya no va a descender más. Hermanos queridos, su voz, esas palabras lanzadas, es respetada en el mundo espiritual y retrocede la fuerza de las tinieblas. Siente esa autoridad hoy aquí. Siente esa autoridad hoy aquí. Dios no le envía a nadie para hacer kamikaze. ¿Saben lo que es kamikaze? Suicida. No, la obra tiene sufrimiento, la obra tiene persecución, pero la obra no te puede matar. El diablo no te va a poder matar, porque el que está contigo es más poderoso que todos los demonios. Pero hay gente que se autoproclama. Hay gente que se autodenomina porque tiene vocación, sabe predicar, de repente sabe cantar. Entonces se autodenomina fulano, mengano, pastor, evangelista, misionero y dice, no, Dios me envió aquí. ¿Tiene alguien que lo comisionó? ¿Tiene alguien que lo envió? No, él no es misionero, él es un kamikaze. Y es por eso que muchos han fallado, porque aquí el trabajo es así, hermano. En equipo. Ponga tu mano ahí, ahí. En equipo. Aquí en equipo. Aquí en equipo. Yo dependo de él, él depende de mí. Todos dependemos uno del otro. Todos dependemos uno del otro. Es en equipo. Nunca la obra de Dios funcionó, aleluya, como unipersonal. Todo el que quiere ser unipersonal, terminaron. Aleluya, esos llaneros solitarios, como dicen los argentinos, aleluya, terminaron. Aleluya, y terminaron en grande fracaso. Por eso, aleluya, usted me cubre a mí, yo le cubro la espalda, usted me cubre la espalda y así vamos subiendo y así vamos conquistando. ¿Entendieron los hermanos? Ahora, problema de esta situación problemática le quiero hablar. Problema siempre va a haber. Problema siempre va a haber. Por eso debe haber madurez entre nosotros. En la iglesia, como por ejemplo, cuando alguien se disciplina, esta Biblia dice que el cuerpo está adolorido. No para que usted esté feliz o alegre y decía, ya merecía. No, es su cuerpo. Es su cuerpo. ¿No le duele una silla vacía en la iglesia? ¿No le duele que el hermano no haya venido el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo en la iglesia? No, aquí somos un equipo. Somos un solo cuerpo. Amén. Siempre va a haber problema. Ahora, problema tiene solución. Cristo viene a buscar fruto maduro. Y usted tiene que procurar madurar.
Sí o sí usted tiene que procurar a madurar. Y usted dice, por cualquier cosa usted se enoja, por cualquier cosa usted quiere dejar la iglesia, suena la trompeta y usted no se va con Cristo. Porque Él viene a buscar fruto maduro. Hay gente, 30 años en la iglesia, nunca maduraron. Porque siempre cuando se le dice su defecto, busca la forma de cómo excusarse para seguir con su misma rebeldía. Hermano, usted tiene que renunciar a eso en el nombre de Jesucristo y ser un vaso nuevo. Usted tiene que madurar. Ay, que no le saludó, ay, que no le visitó, ay, que esto y aquello. No, Cristo nunca ha fallado contigo. ¿Y por qué usted se tiene que enojar con el cuerpo de Cristo? Y nunca hable contra el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, porque estará hablando contra Cristo nuestro Señor. Debe haber madurez entre los obreros. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, jugaba como niño, pero después maduró, creció. Hermano, y el crecimiento que Dios quiere que tengamos es un desafío tremendo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y después dice, a un varón perfecto. Y después nos pone la medida, la estatura de la medida de Cristo. Y Cristo fue tan perfecto. Y a esa perfección Dios quiere que nos esforcemos para llegar. Eso significa ¿qué? Madurez. Amén. Y esta es la situación. Una iglesia pentecostal no puede llegar a tener 500 miembros. Para tener 500 miembros se necesita 6 pastores, 7 pastores, para cuidar todas las ovejas. Y ponemos 2 gallos en una jaula y se pelea. Imaginen poner 7. Y la Biblia dice, la Biblia dice que debemos andar en armonía. Y sí o sí yo debo practicar convivir la diferencia de los demás. Y no puedo ser egoísta, querer que toda la gente sea como yo. Claro que en ocasiones imitamos a nuestro líder. Aleluya. Los hermanos acá de la Victoria le imitan a Francisco. Grita. Los hermanos allá de Santa Ana le imitan a Ignacio. Pero yo estoy hablando más que eso. Estoy hablando de madurez. Imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo. Esta iglesia de Antioquía creció tanto porque dice, se le llamó cristiano por primera vez. La palabra cristiano significa pequeño Cristo. O sea, la gente inconversa que miraba a esa iglesia veía Cristo, 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 Cristo por toda parte. Estos son cristianos. Y ellos crecieron, ellos maduraron. La obra misionera, hermanos, no empezó, o sea, no creció de Jerusalén, empezó de Jerusalén. Pero la obra misionera empezó de Antioquía. Qué bueno es, ¿verdad? Aleluya. Una iglesia estable es una iglesia madura. Amén. Y una iglesia que crece es la iglesia madura. Porque la iglesia inmadura gana 20 en un año, al próximo año pierde 30. Por cualquier cosa se pelea. Por cualquier cosa se pelea. Y el problema nuestro es que demasiado santo queremos ser. Demasiado santo queremos ser cuando no somos santos. Amén. Quiero mostrarle algo más aquí.
hubo una situación. Pablo y Bernabé, gran apóstoles de Dios. En la segunda, ellos prepararon la segunda gira misionera. Segundo viaje misionero. Ustedes van a mirar conmigo. Y hubo una situación, hubo un Juan Marco allí, que era sobrino de Bernabé, y Bernabé le quiso llevar a Juan Marco, y Pablo le dice: ¿y no te recordás, Bernabé, que él fue un cobarde que nos abandonó y nos dejó, y ahora tú lo quieres volver a llevar? Y Bernabé le dijo: si él no se va, yo tampoco voy. Entonces aquí hubo un desprendimiento, no hubo una división, un desprendimiento. Bernabé se fue y la historia dice que quedó en Chipre, que allí fue obispo o fue presbítero, o sea, un pastor regional de un campo regional que pastoreaba a todos los pastores allí. Pero terminó la historia de Bernabé, y mientras ayer estuve meditando de estos dos hombres de Dios, encontré la palabra en el 40, 15:40. Observen conmigo allí, por favor. $15:40, el que tiene ya pueden decir amén. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendada por los hermanos a la gracia del Señor. Le acompañó también Timoteo, y le acompañó también Lucas, el cronista, el que estaba escribiendo Hechos de los Apóstoles. Y acá la palabra, otra vez usó la palabra encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Busque ahora si por Bernabé dice que fue encomendado. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marco, navegó a Chipre, pero de Pablo dice que él fue encomendada por la iglesia. Él fue enviada o enviado por la iglesia. Entonces, no es que no fue confirmado por el Espíritu Santo ahí el trabajo de Bernabé. No podemos decir eso. Pero sí, no tenemos registro que Bernabé haya tenido tanta prosperidad como Pablo. Pero Pablo sí, ustedes van a encontrar, aleluya, que llenó aleluya, hermano, el mundo de aquel entonces del evangelio de Jesucristo. Y hoy las cartas que escribió a los pastores y a las iglesias lo tenemos nosotros como el Nuevo Testamento, los escritos del apóstol Pablo, porque él estaba en la dirección segura, en la dirección exacta, en la dirección del Espíritu Santo, y él tenía dirección. Quiere que tu ministerio o tu llamado perdure y te acompañe siempre la gracia del Señor. Esté sumisa, esté sumiso. No vaya contra tu ejército, no levante arma contra tu cuartel. Peleamos una sola causa, la causa del evangelio, y estemos unidos. Y cuanto esto logramos, cuanto esta parte sanamos, prospera la banda, prospera los músicos, prospera la hermana de círculo oración, prospera lo que es la juventud. La iglesia está unida.
Pero cuando eso no logramos, hermanos, se enferma la congregación. Por cualquier cosa, las hermanas de círculo de oración ya no son círculo de oración, sino círculo de confusión. Por cualquier cosa se pelea. ¿Por qué? Porque se terminó dirección. Entre los jóvenes hay pelea, no hay sumisión. El Señor reprenda todo espíritu inmundo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Pablo fue encomendado. Y Pablo, en su segundo viaje, tuvo una visión. Aleluya. Capítulo 16. Aquí quiero entrar en el mensaje. ¿Tiene capítulo 16? Versículo 10. Y voy, aleluya, a agilizar más el mensaje. Tengo muy pocos minutos aquí y ya termino. Pablo vio una visión que un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué bueno es tener una vida de oración y tener la guía del Espíritu. Qué bueno es socializarnos con la visión del Espíritu. Porque allí más arriba ustedes van a encontrar que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, le fue prohibido hablar la palabra en Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, y pasando a Misia descendieron a Troa, y en Troa Pablo tuvo una visión. Y en la visión un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Lucas escribió y dice: enseguida pasamos allí para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida procuramos pasar allí. Tanto dice entender que el Espíritu Santo nos llamaba allí en Macedonia. Yo quiero que mire, todos queremos crecer. Usted quiere crecer, yo quiero crecer, usted quiere crecer. Todos queremos tener grande iglesia y muchos anexos. Pero nunca abre un anexo sin tener la aprobación del Espíritu Santo. Porque cuando Él aprueba, Él estará responsable. Pero cuando usted abre, usted dice: no, aquí yo voy a ganar y aquí yo voy a prosperar, pero no hay una aprobación del Espíritu, abandona ese lugar. Porque Él tiene, Dios es un Dios de estrategia. Y Él tiene la estrategia, porque aquí yo quiero mostrar la estrategia divina. Pablo llegó en una provincia de Macedonia en el capítulo 16. Aleluya, versículo 12, de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Aleluya. Y la Biblia dice que en aquella ciudad ellos estuvieron algunos días. Y en ese día Pablo recibió la guía del Espíritu para salir por la puerta de la ciudad, ir junto al río donde se hacía la oración. Y allí se reunían los judíos y también los prosélitos. ¿Quiénes son ellos? Yo quiero que mire, los judíos son los que han nacido judíos. Y los prosélitos son aquellos que han aceptado la fe judía. Ellos no tenían templo, sinagoga todavía. ¿Por qué? Porque cuando ellos estén más de 10 personas, puede pedir una sinagoga. Pero aquí demuestra que no tenía todavía sinagoga. Hacía su culto allí en la playa del río. Y Pablo se fue allí y oró con ellos. Y después se puso en pie y predicó de Jesucristo. Y al predicar de Jesucristo, allí había una mujer asiática
de nombre Lidia, vendedora de púrpura, de perfume. Y el Espíritu Santo le abrió los ojos de su entendimiento y creyó el Evangelio de Jesucristo. Ella se convirtió al Señor y fue bautizada en agua, ella y toda su familia. Ahora el misionero tenía techo, el misionero tenía casa, el misionero tenía comida, ya no pasaba la noche en la intemperie, ahora ya tenía una familia y un lugar donde hacer culto. El Señor está responsable cuando Él nos llama en el lugar. Aleluya, el Señor es responsable cuando usted va encomendada por su pastor y por la iglesia. La autoridad de Dios lo acompañó. Y mire, el misionero ya tenía una familia porque quien lo llevó allí fue el Señor. ¿Quién te puso en Troncal 4? ¿Quién te puso en Santa Ana? ¿Quién te puso en La Victoria? Aleluya. Usted siente que Dios mismo lo ha colocado allí. Dios lo va a acompañar. Van a haber milagros, van a haber señales. El Espíritu Santo va a confirmar. La Biblia dice que Dios pone cada miembro en su debido lugar. Si Dios te llamó en la cámara, no quiere estar aquí cantando. Si Dios te puso para cantar aquí, no vayas allá a estar en la cámara jodiendo allá. En el lugar donde Dios te pone, la unción va a fluir, la autoridad va a fluir, el poder va a descender. Y el egoísta dice: yo soy todoterreno, estoy acá, estoy allá, y nada hace bien. Entienda, cuando está medio desorbitado y no sabe cuál es tu lugar, venía el siervo de Dios y decía: no tengo dirección, dame una dirección, yo quiero prosperar y yo quiero crecer. Aleluya. Yo he conocido gente que demasiado quería ser obrero. Y Dios no lo llamó para ser obrero. Le llamó para ser un soporte económico. Lo llamó para ser empresario. No, pero él quiere ser obrero. Y dije: no, yo voy a dejar todo. No, Dios lo llamó para que sea un diezmista, sea alguien que apoye la obra misionera, sea alguien que esté al lado del pastor. No tiene llamado, sabe predicar, pero no tiene llamado. Entonces, en el lugar donde Dios te ha plantado, ahí vas a crecer. Estamos entendiendo el mensaje, ¿verdad, hermano? Y aquí, la comodidad no debe quitar de nosotros la responsabilidad de orar y de mantenernos avivados. No hay cosa más terrible, aleluya, ver a alma necesitada ir en un templo evangélico, buscar a Dios y el obrero no tiene nada que dar. Porque su hora está allá ocupado en computadora, en trabajo, y viene, aleluya, no tiene mensaje para predicar. Los endemoniados no se libertan, las almas no se libertan. Dios no te ha llamado para eso. Dios te ha llamado para que sea una luz de esperanza para la gente necesitada. Pero no hay cosa más gloriosa participar en un culto como este, hermano, donde hay libertad del Espíritu. Oh, recancho mi andara manai. Ay, ba.
Aleluya. Aleluya. ¿Cuántas almas están sufriendo allá afuera? Necesita de este poder. Aleluya. Pablo, la comodidad que le daba Lidia no le quitó la pasión por la oración. Se iba y oraba. Y todas las veces que pasaba, porque tenía que pasar por la ciudad y salir por la puerta de la ciudad, en la ciudad le esperaba una macumpera, una hechicera, una agorera, aleluya, una adivina. Y decía de esta manera: estos son los siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el evangelio, aleluya, de salvación. Y lo hacía el lunes, lo hacía el martes, lo hacía el miércoles, lo hacía el jueves y todos los días. Hasta que, aleluya, la Biblia dice que medio que le incomodó al apóstol Pablo y levantó la mano y le dice: espíritu de adivinación, sal de ella. Y los demonios abandonaron a esta mujer. Los demonios que habitaban en esa mujer conocía que Pablo era un peligro para el mundo espiritual. Conocía que Pablo era un agente de autoridad. Conocía que Pablo era alguien enviado para esa ciudad por la iglesia. Y toda la autoridad del cielo estaba sobre su vida. Y los demonios sabían bien: levanta ahora una persecución terrible sobre la vida del apóstol Pablo. Aleluya. Y lo metieron en la cárcel. Esta mujer que acaba de ser libre no era judía ni era romana. Era una mujer griega. Decirle a tu hermana: era griega. Ya tenemos una asiática, ya tenemos una griega convertida a Cristo. De ahí se va a esparcir el evangelio a los cuatro cantos de la tierra. Oh, aleluya. Aleluya. Hermano, lo que le engendró a Lidia espiritualmente fue la osadía de Pablo. Lo que le engendró espiritualmente a esta mujer que era adivina es la autoridad que tenía Pablo. No pierda la osadía, viva la autoridad de Cristo, porque eso traerá resultado para tu ministerio. Ahora ustedes saben, lo metieron preso, lo pusieron entre cepos, su pie y su mano. Pero a la medianoche, oh corazón agradecido, Pablo empezó a cantar y a alabar a Dios junto con Sila. Oh, aleluya. Las puertas temblaron, las cadenas se rompieron, los muros empezaron a temblar, hubo un terremoto allí. El carcelero, viendo que las puertas estaban abiertas, dice que entró adentro, aleluya, y vio que las cadenas estaban rotas, se quitó la espada y se iba a matar. Y Pablo le gritó y le dice: no te haga ningún mal, compañero, pues todos estamos aquí. Y aquel hombre se arrodilló y dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mismo hombre que le abrió la espalda, aleluya, con aquella vara, ahora dice que le quita de la cárcel, lo lleva en su casa y lo lava, aleluya, las heridas, la espalda. Y Pablo en la misma noche le bautizó en agua a él y a su familia. Mire, y aquel hombre no era griego, aquel hombre no era asiático, aquel hombre era romano. Muy importante, un oficial romano, un político.
que se convirtió. Ahora la obra misionera podía crecer en Asia. La obra misionera podía crecer entre los romanos. La obra misionera podía crecer entre los griegos. Hay que entender la operación del Espíritu. Aleluya. ¿Qué fue lo que le engendró a este hombre? Fue la persecución que sufrió Pablo. Aleluya. En la buena y en la mala, la obra tiene que crecer. Y la obra va a crecer. La obra tiene que crecer. Aleluya. Cuando yo leo la Biblia, aleluya, en el libro del profeta Isaías, capítulo 37, versículo 3. Y estas fueron las palabras de Ezequías cuando decía de esta mujer. Aleluya. O refiriéndose de una mujer. Este es día de angustia y de reprensión y de desprecio. Pues hijos están para nacer, pero no hay fuerza. Aleluya, para daros fuerza para nacer. Yo quiero que mire, Jesús habló en Juan capítulo 16 versículo 21, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría que recibe. Y cuando la Biblia habla de mujer, habla de iglesia. Si no habla de Israel, habla de iglesia. Por eso dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, 1 será tomado, 8 será dejado. Y habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Está hablando de la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, aleluya, llega momento cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Llega momento que sí o sí, la iglesia tiene que dar a luz. La iglesia tiene que crecer, porque fuimos llamados para crecer. Y voy a decir más fuerte, fuimos llamados para crecer. Fuimos llamados para prosperar. Fuimos llamados para extendernos. Quien nos llamó fue Dios. Y Él tiene poder arriba en el cielo, aquí en la tierra. El problema no es la economía. El problema no es que el problema es que muchas de las veces no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y muchas de las veces estamos en el centro de la voluntad de Dios, pero no tenemos fuerza para hacer nacer. No estamos activos, no estamos apasionados, no estamos vivos espiritualmente. Y es una tristeza. No hay gente que alaba, no hay gente que glorifica, no hay gente que golpea, no hay gente que busca, no hay gente que se anima, no hay gente que se remanca, no hay gente que desafía. Dios quiere obrar. Y la congregación se llena de apáticos. La congregación, aleluya, se llena de gente indiferente. La congregación se llena de gente tibio. Y en el nombre de Jesucristo, esta mañana vengo por esta palabra. Y con esta palabra, y por esta palabra quiero decirte, tiene que nacer, tiene que crecer. Reciba fuerza. Ciertamente, como decía Ezequías, hay angustia y muchas de las veces hay blasfemias en nuestra contra. Aleluya, pero eso no significa que es el final.
sino que está llegando la hora de dar a luz. Y hay que tener fuerza. Cuánto viene el enemigo, cuánto viene la murmuración, cuánto viene la persecución, ahí debemos levantarnos y tener la fuerza, porque estamos por dar a luz. Oh, Ramandarabasuiriandaramanay, porque si se muere la madre, se aborta el hijo. Aleluya. Si se muere la madre, se aborta el niño, muere el niño también. Pero aquí hay que vivir la madre para que viva el niño. Aquí hay que haber crecimiento. Cuando Pablo habla del labrador, dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aleluya. Y trabajar requiere entrega, concentración, propósito, seguir el sueño, seguir golpeando. Cuando miramos al hermano de Jesús, Santiago, dice: el labrador con paciencia espera, aleluya, la lluvia tardía sobre la coga que había sembrado, sobre la semilla. Con paciencia y con perseverancia y apasionado. El diablo te dice: tu anexo es tan pequeño, no va a crecer. Decirle: mentira, Satanás. Mentira, voy a dar a luz y seré madre de multitudes. Y mientras está en esa espera, hermano, esté haciendo calentamiento, esté, aleluya, siguiendo la meta. Ay, ababasaya mancho mi andaramanay. Aleluya. Y aquí el diablo le ha vencido a muchos, porque le hace mirar todo, aleluya, lo que son negativos, y empieza a pensar todo lo incorrecto. Mire aquí, dicen: no va a crecer, no te ayudan, no te apoyan, no va a crecer, está solo. Y empieza a cargar de toda aquella palabra negativa. Y ese le trabaja de día, le trabaja de noche y le va haciendo apagar la pasión. ¿Cuántas noches yo he llorado? Y yo he visto la cara de este demonio que se llama decepción, abandono, quebranto, soledad. Y yo le conozco. He visto su cara. Y cuando voy en algún lugar, siento su presencia y digo: ese está aquí. Y muchas veces se ve en las paredes de la iglesia. No está pintado. Está todo sucio. Hay un demonio imperando allí. Ha llegado la hora de parir. Y el que va a parir no tiene fuerza. No tiene dinamismo. No tiene fuerza. La iglesia tiene que tener fuerza. En Él está la fuerza suficiente para todos los desanimados. En Él está el pan para todos los hambrientos. En Él está el agua para todos los sedientos. En Él está el oro para todos, aleluya, los pobres. En Él está la leche para todos los debilitados. Y Él mañana está en este ayuno para darte fuerza. Ponte sobre tus pies, por favor.
Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice: el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Trabaja duro. Hay resultado espiritual y hay resultado económico. Mantente vivo y no sea vencido, aleluya, de la duda, de la incredulidad, de la decepción. Hay recompensa para tu trabajo y recompensa viene a tu encuentro. Hoy quizás miraste a tu compañero venir con auto tan lindo y usted ha llegado con una motito acá y usted deseó, pero está tan lejos de ti. Trabaja duro. Papá tiene contado ese deseo. Trabaja duro, papá tiene contado esos deseos. Todos esos anhelos que late juntamente con tu corazón, Él ha escuchado. Y Él la tiene contado. Y Él te está mirando y está diciendo: sigue trabajando, que yo voy a poner en tu mano. Y voy a poner la cámara, y voy a poner el equipamiento, y voy a poner los instrumentos que necesita, y voy a poner la iglesia que necesita. Pídame y te daré por herencia, pero sigue trabajando, pero mantente vivito, vivita, porque va a llegar la hora que vas a dar a luz. Y termino el mensaje con esto. ¿A quién se escribió la carta a los romanos? Aleluya. Algunos teólogos dicen: al ex guardia cárcel de Filipo. Mire, Dios tiene la estrategia de cómo trabajar. Oh, oh, Dios tiene la estrategia. Una persona que ora entiende la guía del Espíritu. Aleluya. A veces hay que movernos por programa, pero no todas las veces por programa, sino de rodillas, recibir la guía del Espíritu. Y Dios todavía habla. Dios todavía habla, y Dios habla con su siervo. Dios habla con su sierva. Recibir la inspiración del Espíritu. Recibir la guía del Espíritu, porque el dueño de esta obra se llama Dios. Oh, Ramandara Basurian Daramanai. Oh, Ramandara Basurian Daramanai. Oh, Recanchomian Daramasomanai. Y con esto quiero despedirme de la iglesia. Dios lo bendiga. Quiero animar a los obreros para que sigan con ayuno, con oración y juntos. Va a haber diferencia entre uno y otro, pero la diferencia siempre hará una nueva, o sea, una mejor unidad, porque esa será la unión. Lo que tú no tienes, el otro tiene. Entonces juntos debemos llevar, aleluya, esta obra hacia adelante. Dios bendiga a las iglesias en general. ¿Entendieron el mensaje de hoy? Ser comisionado, ser guiado, ser enviado, y no sea alguien solitario trabajando tu propio proyecto, tu propio sueño. El apóstol Pablo habló y dice: el fundamento ya está puesto. Ahora ustedes edifiquen sobre ese fundamento y cuiden cómo edifiquen. Cuiden cómo edifiquen. Nosotros somos el arquitecto, nosotros somos los edificadores. Ahora cuidemos de cómo hacer, no para nuestra vanagloria, porque el tiempo la declarará. El tiempo la declarará. Hay dos declaraciones. Primero lo hace el tiempo aquí en la tierra.
Si sobre este fundamento se edificare hoja, heno, hojarasca, madera, oro, piedra preciosa, plata, dice, por el fuego pasará y el fuego la aprobará. Pero antes del fuego existe el tiempo. Porque yo estoy en la obra. Porque yo estoy en la obra. Estoy buscando la prosperidad del cuerpo de Cristo o quiero yo hacer mi propio batallón. El tiempo desanima, el tiempo declara lo que hay en el corazón. Trabaja pero con legalidad. Amén. ¿Quiénes son los que trabajan con legalidad? Aquellos que son enviados y aquellos que son sumisos. Los demás son mau. No tiene aprobación y no es respetado en el mundo espiritual. Por eso los demonios decían, a Pablo sí conozco y sé quién es Jesús. Pero ustedes, hijos de Zebedeo, no sé de dónde aparecieron. Aleluya. Porque Jesús estaba bajo autoridad. Pablo se fue comisionado. ¿Cuánto alabas a Dios? Cuesta, pero esa es la dirección.